Bueno, arrancamos, bienvenidos a Gran Pez. Tenemos en esta oportunidad el honor de contar con Santi Bilinkis, un capo en todo sentido. Ahora vamos a dejar que él se presente a sí mismo. Bienvenido Santi, bienvenido Ale también. ¿Qué Gracias, tal? Javi. ¿Cómo están, Bienvenido, muchachos? Santi. Un gusto. Bueno, Igualmente, la verdad que un placer. el gusto es nuestro. Bueno, Santi, yo no sé por dónde empezar a presentarte, porque tenés una carrera con un gran camino recorrido. Así que me gustaría pasarte la pelota a vos y que cuentes quién sos para aquellos que no te conocen y para los que te conocen también. Dale, que sin ningún problema. A mí lo que más me interesa en la vida es la tecnología, siempre desde chiquito. Em, y como alrededor del tema de la tecnología tengo como dos facetas en mi vida, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, soy emprendedor, donde de alguna manera la mirada del emprendedor es cortoplacista, oportunista, ver cómo se puede aprovechar la tecnología para resolver problemas concretos ya. Y por otro lado, soy tecnólogo, que no es un título universitario, es una etiqueta que tuve que inventar para describir todo otro grupo de actividades que hago, que también tienen que ver con la tecnología, pero ya desde una mirada mucho más profunda, más largoplacista, de entender cómo nuestra vida se está transformando por efecto de todos los cambios tecnológicos a nuestro alrededor. Y engloba, no sé, que hace 9 años que hago radio, escribí 2 libros, doy bastantes conferencias, tengo un podcast. Y ese, si se quiere, es mi lado de tecnólogo. Igual hago un montón de cosas más, y dentro de todo me gusta ser una persona difícil de etiquetar. No, según a quien le preguntes, puede conocerme por diferentes facetas de mi vida y me parece que eso está bueno. Sí, Santi, me encantó eso, lo vi en una entrevista de que tenés muchas actividades, lo cual lógicamente también te prepara para tener flexibilidad ante el mundo tan complejo que vivimos. Teniendo la tecnología que tenemos, de que lógicamente es una tecnología muy avanzada, ¿cómo hacemos los seres humanos para estar a la altura de esta tecnología? Porque en un momento yo hablé con una sociobióloga que me dijo, tenemos tecnología de dioses, pero somos todavía monos. Está buena la frase. Si querés, yo la pondría en otros términos, que es que la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad humana para lidiar con sus consecuencias, ¿no? Eh, y si querés, cruzar eso con que, de algún modo, el motor de este mundo es el capitalismo, es la búsqueda de creación de valor de las empresas, que tiene un lado espectacular, porque no conocemos todavía otro motor más poderoso que ese para llevar a la humanidad hacia adelante, pero también tiene un lado medio oscuro, que es que el objetivo al final del día es la obtención de ganancias y muchas veces el fin justifica los medios. Entonces terminás teniendo tecnología espectacular, pero una desigualdad monstruosa, tecnología espectacular, pero utilizada muchas veces por algunos pocos para beneficio de esos pocos y no siempre del resto. Y ese es el equilibrio delicado en el que estamos hoy. Un avance tecnológico sumamente veloz, con una sociedad que corre de atrás y con desafíos éticos y prácticos muy importantes de los que en general se habla poco. Perdón que siga un poco más, pero vos decías recién tenemos un equilibrio. ¿Te parece que está equilibrado o ya nos fuimos al carajo con respecto al equilibrio bueno, de la sociedad que corre detrás de ya megacorporaciones gigantescas, que cómo las podés frenar, ¿no? O Mira, la encauzar, no sé mayoría... si frenar. No, frenar no. Claramente, o sea, el desafío que tenemos es cómo encauzar hacia la dirección correcta, porque digo, tampoco vamos a convertirnos en luditas y querer destruir los telares como se hacía en la Revolución Industrial, ¿no? O sea, Total. evidentemente detrás del motor que el capitalismo nos brinda está también la extensión enorme que hubo de la expectativa de vida. Digo, hoy vivimos mucho mejor de lo que se vivía 100 años atrás. No queremos renunciar al progreso. En todo caso, lo que queremos es encontrar maneras de mitigar los efectos más negativos que estamos teniendo y enfrentar el problema más grande, que es el de la desigualdad, ¿no? O sea, para mí ese es el despiole más importante que tenemos. Porque en el siglo XX y estas 2 décadas que vamos del siglo XXI, claramente hubo una creación de valor monstruosa
que generó una mejora en la calidad de vida para todos, pero mucho más para algunos que para otros. O sea, si bien es cierto que hoy una persona pobre vive bastante mejor que 50 o 70 años atrás, también es cierto que hay más cantidad de personas pobres en términos absolutos y relativos, y que la brecha entre pobres y ricos se ha ampliado muchísimo. Esos creo que son los grandes desafíos que tenemos como humanidad en este momento, sin ir al punto que vos decías, que es ver cómo ponemos el freno de mano. Santi, te hago una pregunta. Esa desigualdad, ¿es fruto de lo que es la tecnología o tiene que ver con modelos socioeconómicos, con gobiernos, con asuntos políticos? No, yo creo que tiene que ver digo, es el lado positivo y el lado negativo del capitalismo. El capitalismo es la maquinaria más asombrosa que descubrimos para generar riqueza, pero en casi todos los casos tiene un efecto paralelo, que es generar una asimetría muy grande en la distribución del ingreso. Y vos a término ya práctico personal, porque la tecnología impacta obviamente de manera social, pero en lo personal también. ¿Cómo lo llevas esto de mantener un equilibrio en donde la tecnología no te lleve solamente a un consumo excesivo y un, no sé, premio y castigo, y poder mantener un equilibrio, poder mantener la ética, valores, para lógicamente también ser el ejemplo, ¿no? ¿Qué haces en tu día a día? Mira, vivimos en una sociedad de consumo y yo soy muy consciente de eso. El motor que mueve a la sociedad es el consumo y a mí todo eso no me gusta para nada. O sea, yo vivo peleando en lo personal contra eso, en la crianza de mis hijos, en el tipo de hábitos que intento cultivar. Pero es difícil porque todo, digamos, desde que nacemos nos inculcan que ser feliz es cambiar el auto o comprarse un par de jeans que te queden bien, ¿no? Em, en el libro yo dediqué el último capítulo de mi segundo libro, Guía para sobrevivir al presente, a Lo tratar de tengo. entender cómo a buscar todas las investigaciones científicas acerca de cómo funciona la felicidad humana. Y es bastante loco, porque si vos le preguntás a cualquier persona cuál es su meta en la vida, te va a decir ser feliz, pero somos malísimos. Se supone que es lo más importante y no lo sabemos hacer. Increíblemente, no solo no lo sabemos hacer, sino que no aprendemos a lo largo de la vida. Y hay una maquinaria muy fuerte que tiene que ver con esta cuestión de hacernos creer que la felicidad pasa por la obtención de bienes materiales o a veces de bienes intangibles, el prestigio, el poder, cuando en realidad pasa muy por otro lado. Y hay un ejemplo que yo doy en el libro que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es, imagínate que vos estás parado en un semáforo con un auto viejo, todo desvencijado, y al lado te para, no sé, por decirte algo, un Vento, ¿no? Entonces mirás al del Vento, el del Vento te mira a vos, y vos pensás, qué guacho, qué feliz que debe estar manejando ese auto. Y el tipo, sí, probablemente fue feliz el día que se subió por primera vez al Vento, las primeras 2 semanas. Ahora está pensando en sus quilombos, está cero conectado con el Vento, más que que vos con tu auto. Y en ese mismo momento se para al lado un Mercedes. Y el del Vento mira para el costado del Mercedes, el del Mercedes mira al Vento y el del Vento piensa, qué guacho este del Mercedes, qué feliz que debe ser arriba de ese auto. Y es lo mismo, o sea, ese patrón se repite una y otra vez. Cuando todo en la vida nos enseña, porque podés ir a países, digo, está lleno de países pobres donde la felicidad promedio de la gente es mayor que en países más ricos, está lleno de gente que progresó económicamente y no es más feliz que cuando tenía menos dinero, está lleno de países que eran pobres, se convirtieron en países ricos y la felicidad promedio no subió, está recontra demostrado que obviamente cuando tenés necesidades básicas insatisfechas, cuando no tenés un techo donde dormir, cuando no tenés que comer, cuando no tenés medicamentos para tratar tus enfermedades o para cuidar a los tuyos, solucionar ese problema produce un cambio muy importante en la vida, ¿no? Ahora, alcanzado cierto umbral, que es mucho más bajo de lo que la gente cree, está recontra estudiado que hay cero correlación entre la posesión de más bienes materiales o, de nuevo, inmateriales. No hay correlación entre ser más lindo, más fachero, más linda y ser más feliz, ser más flaco y ser más feliz, ser más poderoso y ser más feliz. No, no pasa por ahí. Y hay un estudio que yo cito en el libro que el resultado es muy cliché, muy lugar común, pero no por eso menos válido ni menos importante, que es un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard que se llama Estudio de la Felicidad de los Adultos, que fue un estudio que ya lleva más de 80 años. Lo que hicieron fue tomar a 900 personas, 450 alumnos de Harvard y 450 de un barrio humilde cerca de Cambridge,
y seguirlos a lo largo de toda su vida. Por 80 años hace que los vienen siguiendo, algunos obviamente muchos ya murieron, otros todavía viven, algunos se casaron, otros no, algunos fueron muy exitosos, otros ganaron mucho dinero, otros quedaron en la pobreza, y fueron siguiéndolos a lo largo de toda la vida, su salud, sus vínculos, todas las características, y lo que trataron de hacer sobre el final de la vida es mirar para atrás y ver qué características habían tenido las vidas de aquellos que fueron más felices. Y el hallazgo, de nuevo, que por trillado no deja de ser importante, es que no tuvo que ver con el laburo, no tuvo que ver con la riqueza, no tuvo que ver con el poder, tuvo que ver con la calidad de los vínculos que cultivó esa gente con sus seres queridos y el grado de inserción comunitaria que lograron. Y si bien, de nuevo, esto suena verdad de perogrullo, la gran mayoría de nosotros vivimos la vida persiguiendo otros fines. En vez de preocuparnos por la gente que tenemos cerca, en vez de meternos en una ONG y hacer trabajo de voluntariado, en vez de insertarnos humanamente con los que nos rodean, estamos tratando de lograr un ascenso pensando que cuando podamos cambiar el auto vamos a ser felices, pues vamos a pasar de auto desvencijado al Vento o del Vento al Mercedes. Santi, ¿sos una persona feliz? A veces, la felicidad no es, digo, la felicidad nace de los contrastes, ¿no? De los contrastes de uno con uno mismo y de uno con los demás. Esa es otra cosa que menciono mucho en el libro, que es bastante impactante. Pero nos guste o no nos guste, nuestra felicidad es en relación a los otros. Hay una frase de Mark Twain que yo cito en el libro que me encanta, que es: la comparación es la muerte de la felicidad, ¿no? Eh, y, y trato, tengo momentos de felicidad, soy una persona muy autoexigente, cosa que no es un buen rasgo. En general me cuesta mucho celebrar las pequeñas victorias y ya estoy siempre pensando. Mira, el otro día tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, que lo entrenó durante casi toda su carrera, hasta hace 3 o 4 años atrás. Y, y Tony contaba una cosa, decía que cuando Rafa ganó su primer torneo junior en España, él fue y le dijo: Rafa, ¿sabés quién es José Pérez? No. ¿Sabés quién es Rafael Benítez? No. Bueno, son dos personas que lograron lo que vos lograste y nadie tiene la menor idea de quiénes son. Ok, cuando Rafa gana su primer torneo ATP, va y le dice: ¿sabés quién es Magnus Larsen? No. ¿Sabés quién es No. Bueno, listo, son dos que ganaron un torneo ATP y nadie, o sea, siempre le corría la vara instantáneamente. Y después de hablar de eso me contó otra persona, no lo dijo Tony ahí, que cuando Rafa gana su primer Roland Garros y vuelve a su casa, sus padres y su familia habían puesto como un pasacalle, no sé, un banner, toda decoración felicitándolo por ganar, y cuando Tony entra dice: no, 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 saquen todas estas porquerías, mañana arrancamos, como te diga, no sé, Viena, saquen todo esto que tenemos que pensar en mañana, ¿no? Y yo soy un poco así, digamos. A mí, yo lo escuchaba hablar a Tony, no tuve un Tony, alguien de afuera que siempre me corra la vara, me lo hice yo solito, pero en el fondo cuando lo escuchaba respecto de otro decía: déjalo ser feliz, déjalo disfrutar que ganó el torneo de España, déjalo que disfrutar que ganó su primer ATP, déjalo disfrutar que ganó Roland Garros. Pues, digo, obvio que siempre podés correr la vara, pero no es un buen método para ser feliz. Santi, sorry, Ale, ahí te dejo porque No, sé que no. estás con ganas de preguntar. Pero y cuando vos te corres la vara, ¿tiene que ver con tus accomplishments en lo que tiene que ver con la tecnología y lo que haces? ¿O tiene que ver con un camino de introspección y de ir al desarraigo y a una felicidad más pura que pueda tener que ver con los vínculos o con el vínculo con vos mismo? Yo creo que yo desactivé en mí bastante la parte del consumismo, o sea, realmente no creo en la búsqueda de la felicidad a través de las cosas materiales, pero sigo bastante entrampado en la autoexigencia más, no sé, la calidad de mi laburo, ¿no? Entonces, si vos mirás, no sé, por decirte algo, yo empecé a hacer radio hace 9 años. Eh, y no soy un éxito de la radio, o sea, me mato preparando cada columna, le pongo unas 20 horas de investigación y no trascendí en nada. O sea, no sé si es que me tenía que ganar un Martín Fierro, porque probablemente no. Pero mi columna de radio es igual que hace 9 años, no es que es una columna de culto que todo el mundo dice: ¿cómo me gusta tu columna de radio? Y podría, digamos, si vos me preguntás, lo lógico sería que disfrute lo que estoy haciendo, no que me esté Claro. preguntando. Mi esposa me putea mucho, pero yo soy un tipo tremendamente cuantitativo.
Entonces, mi satisfacción son los números. De nuevo, no porque vaya a ganar más plata, menos plata, pero en el fondo, o sea, yo miro los números de cada columna que hago, qué porcentaje, ahora que Spotify te da toda la estadística, qué porcentaje lo escucha hasta el final, cómo va cambiando la curva, y cuánto crece o no crece, la cantidad de gente que lo escucha. En general me enriedo en esas trampas que tienen que ver con el ego, pero con el ego en una manera bastante sonsa, ¿no? Porque el impacto no pasa porque lo escuchen 5.000 personas, 10.000 o 50.000. Y, Santi, vos tenés 3 hijos. Tres hijos, sí. ¿Cómo se enseña el hambre? Qué buena pregunta. Es un quilombo terrible. Es uno de los grandes problemas que tengo porque, digamos, en el sentido figurado, por supuesto, ¿no? Pero yo pasé mucho hambre. Yo pasé mucho hambre en el sentido de que había mucha cosa que yo quería que mis padres, por la circunstancia de mi familia, no podían darme. eh, y la circunstancia en la que se crían mis hijos es muy distinta. Es muy distinta porque el mundo cambió, pero también es muy distinta porque la situación personal mía es diferente a la de mis padres. Y entonces, no sé, el otro día le decía a mi hijo mayor tiene 21. eh, y yo a los 21 hice el segundo viaje importante de mi vida. Había hecho uno solo cuando tenía 10 años con mis padres y a los 21 me agarré la mochila y me fui por mi cuenta y fue mi segundo viaje importante en la vida. Mi hijo de 21 recorrió el mundo entero, conoce casi todos los continentes, digo, y entonces es muy difícil lograr que a mí el hambre, y de nuevo lo digo muy entre comillas porque hay gente que tiene hambre en serio, ¿no? Sí, sí, Pero obvio. el hambre me fue un motor extraordinario, o sea, yo me maté por lograr muchas de las cosas que obtuve. Arranca muy temprano, o sea, yo cuando estaba en sexto grado decidí que quería ir al Nacional Buenos Aires, que es el colegio más difícil de acceder de la Argentina. Me maté todo séptimo grado, yo vivía muy lejos del lugar donde tenía que ir a estudiar, tenía 1 hora de viaje de ida, 1 hora de viaje de vuelta. Digo, solito iba, me subía al bondi a los 12 años, fui, rendí, entré. Después, cuando terminé el secundario, quise ir al San Andrés, que era una universidad que recién empezaba, me maté, fui promedio más alto en la carrera, medalla de oro, siempre con esta exigencia que de nuevo tiene su lado malo, que es el que les decía antes, pero que a la vez fue construyendo eslabón tras eslabón la posibilidad de acceder a muchas de las cosas que yo había deseado de chico, por ejemplo viajar un montón, y mis hijos lo pudieron hacer sin el esfuerzo que yo tuve que hacer para llegar a ese mismo punto. Eh, entonces la pregunta, ¿cómo se transmite eso? Es súper difícil y yo conozco pocas personas que se hayan criado en una situación donde digo, donde no tienen hambre, donde no acceden a la mayoría de las cosas que desean y sin embargo después tengan esa determinación, ese ojo del tigre para salir y comerse la cancha. Lo iremos viendo ahora que mis hijos se hacen más grandes, van a tener que... O sea, si querés, algo que mis hijos saben es que yo no les voy a resolver la vida. Los han paseado mucho, conocen muchos países, tienen sus herramientas, recibieron una buena educación, pero ahora empieza, digo, y cuando el más grande cumplió 18 y cuando los otros lleguen tendrán que charlas, mira, ahora empieza tu partido, tu partido va 0-0, quiero que ganes, pero yo miro en la tribuna, ni siquiera soy el director técnico. Ahora dale vos, y bueno, tendrán que romperse el lomo como me lo rompí yo, ojalá. Qué difícil, te digo, es un partido que obviamente es difícil porque obviamente al mismo tiempo ellos se enfrentan a un mundo muy complejo en donde los espacios se crean a través de creatividad. O sea, realmente la creatividad es algo mágico, ¿no? Que hay que Sí, buscarla, obviamente, pero pero hay cosas más de base, o sea, yo te estoy hablando de tolerancia a la frustración, de superar obstáculos, ¿no? O sea, cuando las cosas te vienen sí, fáciles, sí, cuando la marcha se pone dura, hay un refrán en inglés, ¿no? Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha, sería traducida literalmente. es Eh, lindo. y por suerte mis hijos tuvieron muy poca adversidad, pero cuando en algún momento les va a tocar, en algún momento les va a tocar algún jefe jodido, en algún momento les va a tocar que los rajen de un laburo, en algún momento les va a tocar que se les complique el partido, y ahí es donde digo, en la cancha se ven los pingos y tendrán que ver de qué madera están hechos, en qué medida pueden hacerle frente a las circunstancias difíciles de la vida y salir adelante. ¿Y ahora no pensás que lo que se viene es una cosa dura con todo esto de la pandemia y todos estos cambios? Es raro, no sé si, digamos, como todo tiene su vaso medio lleno y su vaso medio vacío. Yo veo, o sea,
La verdad es que yo veo que el COVID fue un catalizador de cambios extraordinarios y que había un montón de cosas que teníamos que haber hecho hace 20 años y no hacíamos y ahora el COVID nos obligó a hacerlas y está genial. Mi mayor preocupación ahora no es tanto la nueva normalidad de que andemos todos con barbijo, qué sé yo, sino cómo hacemos para no retroceder algunas de las conquistas que logramos en muchos terrenos. El ejemplo para mí más obvio que menciono bastante, pensá que hasta hace 10 meses la manera para comprar un medicamento era que el médico te tenía que escribir de puño y letra en un pedacito de papel, firmarlo, sellarlo, te lo daba, vos ibas con el papelito a la farmacia, se lo entregabas a una persona, si se equivocó en un número no servía, tenías que volver personalmente a ver al médico para que corrija el numerito, y en una, o sea, ese método ridículo, hace 25 años que hay internet, hace 11 años que hay WhatsApp, y no hicimos nada. Y en una semana, porque no queríamos que los adultos mayores, que son los principales consumidores de medicamentos, tuvieran que ir a la farmacia, inventamos un sistema donde el médico le saca una foto con el teléfono al papelito, te lo manda por WhatsApp, lo mandás por WhatsApp a la farmacia y ya está. ¿Cómo no hicimos eso antes? Bueno, está lleno de cosas así, que las hicimos gracias a la pandemia, pero si vos te fijas, el mecanismo este de receta se llama receta de emergencia. No es que lo oficializaron como la nueva manera. Entonces, marzo del año que viene, supongamos que la vacuna, el tratamiento, lo que sea, terminó la pandemia. ¿Queremos volver al pedacito de papel? Porque cuando se acabe la emergencia vamos a volver a lo de antes, si no nos plantamos para sostener algunos de estos cambios. Y esto tiene impacto en la educación, tiene impacto en la manera de laburar. Hay un montón de descubrimientos que, de nuevo, no hay que tomar como parámetro el 100% de virtualidad obligatoria en el que vivimos este año. Pero hay algo de la virtualidad, hay algo de no ir a todos lados en persona, hay algo de laburar a veces desde casa sin tener que estar todos los días con los pibes saltándonos alrededor. Digo, hay algo de todo lo que pasó acá que está bueno y que tiene que conservarse. Lo mismo que cierta no presencialidad en las cosas educativas. La educación ya tenía un componente no presencial que era hacer la tarea. Vos ibas a la escuela, escuchabas la clase, ibas a casa y en la soledad del hogar practicabas. Y en realidad ese no es un buen uso de la no presencialidad, como tampoco es un buen uso de la presencialidad de escuchar pasivamente a un profesor hablar en el frente. Entonces lo que las clases virtuales nos ponen arriba de la mesa es que estábamos usando mal tanto la presencialidad como la no presencialidad. También nos pone arriba de la mesa que estábamos evaluando de memoria, casi todas las pruebas eran pruebas a libro cerrado, donde se preguntaban datos fácticos que admitían una única respuesta correcta, que se estudiaba de memoria la noche anterior y se olvidaba 4 segundos después de que el examen termine. ¿Por qué? Porque es cómodo. Porque es fácil de armar el examen, fácil de corregir, fácil de defender la nota que pusiste, pero es una porquería. Y ahora dejamos de hacerlo, no porque cambiamos y nos dimos cuenta de que era una aberración, sino porque hoy los chicos si responden el examen en una compu se pueden copiar en Google o Wikipedia. Y está buenísimo que se copien. O sea, por favor, hagamos de ahora en más todos los exámenes a celular abierto, así no volvemos a las pruebas de memoria. Bueno, como eso hay un montón de pequeñas cosas que la pandemia nos hizo encontrar, si querés, pepitas en medio del barro, que no hay que perder cuando esto termine. Santi, ¿y cómo se enseña el sentido común en el uso de la tecnología? ¿Existe una cosa tal como una moderación de la tecnología, tanto en adultos para nosotros como en las generaciones que vienen, en los adolescentes y en los niños? ¿Cómo nos mantenemos frescos en ese sentido común? Porque viste que a veces pasa, que creo que a todos nos pasa, que decimos qué arcaicos nuestros padres en tal cosa. Entonces, ¿cómo nos mantenemos, por un lado, frescos y actualizados de nosotros, y por el otro lado, cómo estamos atentos a que el exceso de tecnología no sea un pelotazo en contra para los que todavía no tienen tantas herramientas de análisis como nosotros? Déjame separar en dos partes. Dale. La primera, hay una definición de tecnología que a mí me gusta mucho, que es, tecnología son las cosas que no existían cuando naciste. Okay. Entonces, por ejemplo, mi mamá tuvo su primer televisor, apareció la televisión en su vida cuando ella tenía 14 o 15 años. Para mi mamá, el televisor era la máxima. Imagínate que te aparezca un aparato en tu casa que nunca viste antes, que te permite ver imágenes de cosas que están ocurriendo en vivo a miles de kilómetros. O sea, el televisor es un aparato increíble. Pero, pero ya estaba en mi casa cuando yo nací, y para mí el televisor era lo mismo que la licuadora o la batidora, un electrodoméstico más. Pero yo tuve mi primera compu
cuando tenía 14. Llegó la Texas y era una máquina increíble que yo podía programar y jugar juegos y qué sé yo, y para mí eso es tecnología, pero mi hijo nació con una PC en su dormitorio desde que era bebé y la tecnología para la computadora para él es como la televisión, la licuadora o la batidora. Y ahora apareció el celular hace 15 años y para los que el celular llegó cuando tenían 15 es tecnología, pero para los chicos que nacen, digo, los papás hoy le dan el celular a un bebé de un año y medio, para ese bebé el celular no es tecnología. Te digo esto porque vos hablabas de permanentemente correr desde atrás, incorporar lo nuevo, y vas teniendo como un cambio generacional donde los que nos quedamos atrás vemos como tecnología cosas que para los más jóvenes ya son simplemente una parte natural de cómo el mundo funciona. El mundo es así, el mundo tiene celular. Cuando yo le cuento a mis hijos que yo me iba de vacaciones a la costa con amigos cuando tenía 17 años y estaba un mes entero incomunicado, completamente incomunicado. No había manera alguna de ponerse en contacto conmigo, salvo que manejaras 450 kilómetros y te encontraras cara a cara conmigo. Para mis hijos es inimaginable eso. Inimaginable. Y así va pasando, se va naturalizando lo que la tecnología te va ofreciendo. En eso yo no lo veo muy complicado. O sea, es un laburo de las generaciones anteriores tratar de vivir el presente e ir incorporando lo nuevo. ¿Nos cuesta un montón? Sí, pero yo creo que es un desafío que vale la pena hacer. Hecha toda esta aclaración, tomo la segunda parte de tu pregunta, que es que mucha de la tecnología que usamos hoy está diseñada para servir a los fines del que genera la tecnología y no del usuario. Ese, si querés, es el hallazgo de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Cuando yo me fui a estudiar a Singularity University en Silicon Valley hace 10 años, volví fascinado, porque la sensación es que la tecnología era la herramienta que iba a permitirnos solucionar todos los mayores problemas de la humanidad. Y mi gran desencanto fue cuando hace 4 años me empecé a dar cuenta que muy lindo, pero el uso más importante que estábamos haciendo de la inteligencia artificial era tenernos a todos como tarados mirando fotos todo el día o metidos en redes sociales o peleándonos y generando polarización política. O sea, las herramientas espectaculares que la tecnología nos daba estaban al servicio de fines que no eran mejorarle la vida a las personas, sino maximizar las ganancias de ciertas compañías o ser funcionales a ciertos intereses. Y eso es algo relativamente reciente, que no tiene que volvernos antitecnológicos, pero sí tiene, digo, hay que perder la ingenuidad, ¿no? Y volvernos mucho más escépticos. Entonces, yo cada vez que ahora veo una tecnología nueva, la miro con recelo, con para. ¿Qué me propone esto? ¿Quién está detrás? ¿Cómo se gana guita con esto? Y si lo que la tecnología me está proponiendo es algo que me sirve de verdad a mí, fantástico. Pero muchas veces, digo, cuando vos ves a una persona que se tiene que ir a dormir a las 12 de la noche porque el día siguiente madruga y dice, bueno, a las 11, digo, bueno, miro un capitulito de la serie y son las 5 de la mañana y no puede parar de mirar capítulos, te das cuenta que eso le sirve a Netflix, pero no le sirve a la persona, por más que parezca que la decisión de mirar capítulos de la serie es una decisión libre, donde nadie te está condicionando. No, mentira. El producto está diseñado para inducirte esa manera de consumirlo. Entonces, cuando te empezás a dar cuenta de esas cosas, empieza otra cuestión, que es buenísimo. ¿Cómo incorporo esta tecnología, pero cómo me libro de los efectos que tratan de imponerme para quedarme con la parte que me sirve? Me encantó lo que decís, Santi. ¿Sos libre? ¿O te No, ni a sentís palos. libre? No, ni a palos, ni a palos. O sea, no creo que nadie sea libre, y mucho menos ahora, ¿no? O sea, las ataduras no son las ataduras ni de estar preso, ni de... De nuevo, tengo que decir esto con mucho cuidado porque hay gente que está privada de su libertad en serio, No, ¿no? La cantidad de opciones no solo en la total. cárcel, digo, la cantidad de opciones que yo tengo y oportunidades que tengo de elegir. Soy una persona muy afortunada y no quiero sonar no valorando eso. Pero estamos condicionados por todos lados, de maneras que en general son bastante sutiles y difíciles de ver. Lo interesante es que, te pongo un ejemplo de algo, uno de los grandes temas con los que yo vengo elaborando, por ejemplo, es el diseño de videojuegos para inducir conductas adictivas en los chicos y no tan chicos que jugamos juegos. Eh, Hay ciertos mecanismos que son los que, digo, está claro cuáles son los mecanismos que generan la adictividad. La mayoría de la gente no los conoce. Entonces, cuando vos los explicas, cuando los pones arriba de la mesa, yo lo probé, hablar con chicos de 11, 12 años en una escuela. Y vos le decís, che, mira, cada vez que juegues un juego donde vos no podés elegir contra quién jugás
y el rival se elige al azar, y digo esto entre muchas comillas, sabe que casi con seguridad el juego está eligiendo el rival para determinar de antemano si vas a ganar o vas a perder cada partida para aumentarte la motivación a seguir jugando. Eh, y los chicos abren los ojos y la siguiente vez que se encuentran con un juego donde vos no podés elegir al ganador, digo, tomo el ejemplo del Clash Royale, que es un juego de cartas que estuvo muy de moda hace 2 o 3 años. El juego, conociendo el mazo de cartas de cada jugador, eh, puede decidir quién gana y quién pierde la partida. Puede predecirlo con un altísimo porcentaje de confiabilidad quién va a ganar. Lo mismo el FIFA. Cuando vos sabés qué jugadores tiene cada uno y cómo juega, es muy fácil, teniendo 2 equipos, saber cuál de los 2 equipos va a ganar. Y si alguien gana todo el tiempo, se aburre y deja de jugar. Si alguien pierde todo el tiempo, se frustra y deja de jugar. El FIFA o el Clash Royale sabe cuál es el patrón de ganar, perder, que mantiene más motivada a la gente. Y los partidos están todos arreglados. Entonces, cuando yo te digo que vos te crees que sos un crack porque le ganaste a un equipo dificilísimo y te das cuenta que en realidad el FIFA le convenía en este momento, el FIFA quiso que ganes y cuando quiere que pierdas, perdés, medio que el juego pierde un poquito la gracia, ¿no? Sentís que te están tomando el pelo. Bueno, como esto está lleno de mecanismos, llevo a otro plano, redes sociales. Recomendarte seguir a celebridades es una trampa. Es una trampa que te hace torta la autoestima a largo plazo, pero aumenta tu engagement con la red. Entonces, cada vez que yo veo las recomendaciones y me empiezan a poner todas cuentas verificadas de celebridades, digo, listo, me están embromando. Y no son tantos los mecanismos. Yo en el libro trato de contar la mayoría. Entonces, cuando yo más o menos te digo cuáles son las trampas, no es que yo digo hay que dejar de usar las redes, hay que cerrar la cuenta. No, no, no. Es un campo minado, pero yo te enseño más o menos a darte cuenta cómo detectar dónde están las trampas. Y después vos, si querés, te metés al campo minado o no. Esa es una decisión de cada uno. Pero por lo menos si te vas a meter, entendé cuáles son los peligros y cuál es la mejor manera de tratar de sortearlos. La verdad, sorry Javi, meto una cosita más porque me vuela la peluca. Pero esto, que lógicamente se trata de educación, que se trata de aprender, digamos, a convivir y qué hay detrás de quien crea una aplicación y qué es lo que diseño, ¿por qué no se enseña en los colegios? Es que no se enseña porque los colegios no lo ven por ignorancia o es intencional que hay un sistema creado para, lógicamente, ser todos ovejitas. Yo en general descreo de las teorías Las conspirativas, que universidades. esa es lo que No, sonaría la segunda obviamente. hipótesis tuya. No, no, yo creo que es mucho más tonto que eso. No se enseña porque los docentes no lo saben. Y los padres no lo saben, y los directivos de la escuela no lo saben, y el ministro de Educación mucho menos. Esto es un tema que recién está empezando a entrar en la agenda a partir de algunas personas que empezamos a ver este problema y a tratar de espabilar a la mayoría. Lo digo en plural, pero yo soy cola de ratón en esto, ni siquiera cola de león. Pero un tipo como Tristan Harris, todo el despelote que se está armando con el documental este de Netflix Sí, sí, del el dilema dilema de las redes social sociales. y todo eso, bueno, qué sé yo hice mi libro hace 1 año y medio, ahora apareció el documental, son un montón de cosas que están pasando, confluyendo para que la mirada empiece a cambiar. Pero no te olvides que en el mundo antiguo del siglo XX, los adultos sabían y los chicos no. Y la educación estaba armada alrededor de esta enorme asimetría de conocimiento de un adulto que sabe todo y un pibe que no sabe nada. El adulto habla y el pibe se calla. ¿Cuántas veces te pasó cuando eras chico que tus padres te pidieran ayuda, pero no en el sentido de, che, pibe, dale, andá a la vuelta y comprate 100 gramos de jamón? Ayuda, donde vos podías hacer algo que ellos no sabían hacer. No pasaba. Los padres sabían más que los chicos. Hoy yo necesito que mis hijos me ayuden 80 veces por día, que ellos saben hacer cosas que yo no sé hacer. Eso no pasaba antes. Entonces la asimetría de conocimiento sobre el cual estaba basado todo el proceso educativo, hoy está subvertida, hoy está patas para arriba, pero no nos hicimos cargo. Entonces vos tenés docentes que en cuanto la conversación va hacia el lado de la tecnología, se sienten terriblemente inseguros de enfrentar a una clase que sabe mucho más de tecnología que ellos. Em, Vos fíjate que en general los cursos de tecnología en los colegios son como usar Excel, debe ser el único, digo, si un pibe no sabe usar Excel. Entonces, hablarle de Excel debe ser la única cosa que un adulto sabe más que un pibe en el área de tecnología. Ahora, vos te pones a hablar de TikTok y el pibe te da clases a vos. Entonces, el problema es cómo, digamos, hoy no tenemos quien pueda enseñar.
Hoy no tenemos ni siquiera la conciencia, pero para los chicos hoy sería mucho, pero mucho más importante entender cómo funciona Facebook, cómo funciona Instagram, cómo manipula tu autoestima, cómo opera la lógica de los seguidores y los seguidos y los me gusta en las amistades, en tu propia percepción de vos mismo, en tu capacidad de disfrutar, que saber la sucesión de reyes de Sí, los sí, Borbones en el siglo españoles. XVII, digamos. Obviamente, digo, sigamos enseñando los Borbones, no hace falta dejar de enseñar historia para hablar del presente, pero metamos un poquito de lo que es más importante para los chicos, que es cómo diablos sobrevivir en el entorno digital en el que crecen hoy. Santi, ahí hablaste de historia, del presente y del pasado. Hagamos un poquito de futurología. ¿Vos tenés dentro de tu día a día algún tipo de Orwell o Huxley que se imagina el mundo de acá dentro de 20 años o 30 años y decir tipo, wow, creo que vamos a ver esto que no me imaginaba ayer que sería capaz de ver? ¿Qué te imaginás dentro de lo más loco que puedas? Mira, cuando yo me Perdón, fui a ¿es un ejercicio que haces? sí, ¿Sí? ahí te digo, cuando yo me fui a estudiar a Singularity, yo tenía que decidir esto que dije que tomé la etiqueta de tecnólogo, que no es un título universitario, sino una manera de describir mi laburo. Hay dos etiquetas que yo podía elegir, porque en Estados Unidos se usan las dos. Tenés los que se definen como tecnólogos y tenés los que se definen como futurólogos. Ok. Alvin Toffler, Ray Kurzweil. Y yo intencionalmente no quise ser futurólogo. ¿En qué sentido? En dos. El primero es que yo creo genuinamente que el futuro es resultado de las decisiones del presente. Y entonces es absurdo tratar de predecirlo cuando en realidad lo más interesante es tratar de crearlo, tratar de incidir hoy en el futuro que va a venir y no tomarlo como un destino o algo objeto de predicción. Yo creo que es objeto de construcción, no de predicción. Em, pero la segunda es que yo creo que hoy tenemos un nivel de incertidumbre que cualquiera que trate, digo, si vos me decís cosas muy, muy macro, sí, bueno, algunas sí, pero el detalle hoy es muy imprevisible. O sea, yo en la mayoría de las cosas no te puedo decir cómo va a ser el año que viene. Em, y digo, no solo en la Argentina, la típica inestabilidad, digo, el mundo está cambiando en direcciones si, mirá la pandemia. A mí me encanta porque yo soy muy anti astrología, adivinos y manochantas. Y esta fue la oportunidad genial. Obviamente la gente no va a dejar creer la astrología, pero que agarren los libros de predicciones del 2020 y me digan si alguien dijo que iba a haber una pandemia. Digo, lo que este año tan anormal termina de demostrar es que todos los que tratan de predecir el futuro son unos chantas. Bueno, y así todo sí te escuché hablar en alguna otra oportunidad sobre el futuro en cuanto a macroeconomía, con Bitcoin, por ejemplo. Te tiro un tema que Ahí, es mi viejo. ahí me llevas si me llevas muy a lo macro, obviamente, sí, pero muy a lo macro. ¿En qué sentido? Todas las cosas cuando se digitalizan se vuelven muchísimo más poderosas de lo que eran antes. Compará la carta en un sobre de papel llevada por un cartero con el mail. Compará la foto sacada con rollo y revelada en papel de film con la foto digital. O sea, lo que pasó con cada cosa que se digitalizó fue una explosión como nunca antes. Y con el dinero no puede pasar otra cosa. O sea, el dinero tiene que ser digital. Es una de las invenciones más extraordinarias de la historia de la humanidad y no tiene una innovación desde el papel moneda en el año 700. Hace 1300 años que no le damos una vuelta de rosca al dinero como invención. Entonces, si vos me preguntás, el dinero va a ser digital y eso va a tener consecuencias extraordinarias. Ahora, después vos me decís, ¿va a ser Bitcoin? Bueno, por ahí sí, por ahí no. Por ahí aparece otra criptomoneda superadora. Por ahí son las criptomonedas emitidas por los... O sea, yo como creyente Bitcoin, creo que hay una frase que a mí me encanta, que es que el objetivo de Bitcoin no es sacar tu dinero de tu país, sino sacar a tu país de tu dinero. Desnacionalizar el dinero, ¿no? Yo creo en eso, pero por ahí esa tendencia pierde, o sea, por ahí la gente confía más en las naciones que en Satoshi Nakamoto o en un algoritmo y el dinero se vuelve digital, pero es el dólar digital, el yuan digital, Entonces, ¿cómo se va a dar el proceso de digitalización del dinero? No tengo la menor idea. Mi apuesta es a Bitcoin. Compré Bitcoin, tengo Bitcoin, soy hodler. Pero ahí ya no me animo a hacer una predicción. Sí te puedo decir que indudablemente el proceso de digitalización del dinero es inevitable y va a ocurrir. Y mi apuesta personal es que va a ser a través de Bitcoin.
o Ethereum. Pero ya ahí el resto, si te hago una predicción, soy un chanta. ¿Y cómo lidias con la incertidumbre? Bancándose la angustia. Sí, o sea, estamos muy acostumbrados a querer tener todas las cosas bajo control, ni hablar yo, que encima soy especialmente freak del control y no se puede. Hay que Ahí bancársela. y te la uno a otra cosa. Me imagino, no sé, ¿alguna vez te hiciste algún test de inteligencia, de coeficiente intelectual? En realidad, yo nunca lo había contado y me lo sacó una vez en una entrevista a La Nata en la tele, que no sé ni cómo lo averiguó. Pero yo estoy en Mensa. Mensa es la organización mundial de personas que están en el top 2% de coeficiente. Yo nunca me había hecho un test, pero me daba la sensación de que en esa definición tan estrecha de inteligencia, que es saber resolver test ultra abstractos matemáticos, yo era bueno. Y siempre tuve la duda si me daba o no para estar en el top 2% y entrar a Mensa. Y un día dije, bueno, me voy a sacar la duda, si reboto, reboto. Y fui, di el examen, es un examen de coeficiente intelectual, donde tenés que tener un puntaje arriba del 148, que es lo que te deja arriba del 2%, en el top 2%. Y no te dicen qué coeficiente tenés, pero pasé. Eh, y entonces Y, hice ese test solo, pero a la vez siempre, bueno, siempre no, el día ese que La Nata me sorprendió en la tele con la pregunta sobre Mensa y la inteligencia, eh, nunca me sirvió para nada. O sea, el tipo de inteligencia que mide un test de IQ no sirve para nada. Y de hecho yo siempre me divierto mucho con mi esposa. Mi esposa probablemente si la pones a hacer problemas matemáticos no te hace dos y es 100 veces más inteligente que yo. O sea, yo constantemente estoy frente a problemas prácticos y me trabo en estupideces y viene mi esposa y me destraba en un segundo. Es 10 veces más práctica. O sea, la inteligencia abstracta, matemática, no sirve para nada. Es muy divertida para el que le gustan los crucigramas y los acertijos, pero para resolver lo concreto de la vida, ninguna de las personas que conocí en Mensa le resuelve las cosas prácticas del día a día. Mucho no, menso. Mucho menso, sí. no, ahí básicamente mi pregunta va de que, no sé, Jeff Bezos o toda esta gente extraordinaria en un área que creó estas megas empresas que prestan un servicio espectacular. ¿No te parece que en algún punto, como fue en la antigua Grecia, una vez de que ya llegaron a crear esto, tienen que dedicarse a pensar cómo crear un mundo mejor, donde no haya inequidad, como que haya un consejo de estas mentes brillantes que diga, bueno, ahora el tiempo lo vamos a dedicar a el medio ambiente, a la inequidad, justamente a resolver otro tipo de problemas que resolver solamente uno, que es cada vez tener más y más poder y construir más grande? ¿No te parece que falta como es otra contraprestación o equilibrio ante este unilateral búsqueda de poder únicamente? Lamentablemente no. Viste, siempre está el mito acá en la Argentina de, bueno, ahora que ya el presidente de tal ganó, ya hizo mucha guita, ahora irá por la gloria. Y no. Y no por una razón de fondo, que es, o sea, yo no sé si podría haber sido Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, no sé si me daba la capacidad, pero nunca lo intenté. Y nunca lo intenté porque el nivel de sacrificio y de ambición que hay que tener para aspirar a esos lugares, yo no lo tengo y no lo quiero tener. O sea, es gente. Hay un ejemplo de un plano totalmente distinto, pero que a mí me encanta, ¿no? Que me lo contó un amigo mío que es director de orquesta, es un gran músico y gran director de orquesta, que cuenta una anécdota, ¿no? Que un tipo termina de tocar un concierto de violín y una persona del público se le acerca y le dice, yo daría mi vida por tocar el violín como usted. Y el tipo le contesta, yo la di. Y son esas cosas, o sea, Jeff Bezos dio su vida por estar donde está. En el sentido más literal de la palabra, dio su vida. O sea, son vidas terribles, de un nivel de desconexión de un montón de otros planos, no se puede de todo. Y entonces yo empecé OfficeNet y por 2 o 3 años le puse una dedicación tremenda y cuando OfficeNet tenía 2 años nació mi primer hijo y yo ahí tenía que tomar una decisión. Si yo quería ser Jeff, y de nuevo, muy probablemente no hubiera llegado, no estoy diciendo que podría haber sido Jeff Bezos, ¿sí? Pero si yo quería eso, y bueno, entonces tenía que perderme la infancia de mis hijos, tenía que sacrificar una serie de cosas que yo no estaba dispuesto a sacrificar. Em,
Y por esa misma razón, eh, Jeff Bezos llegó a donde llegó porque tiene esa personalidad, porque tiene esa ambición extrema, pero incomprensible para la gente normal. Y lo mismo es ser presidente, y lo mismo es, digo, los lugares que requieren de un nivel de esfuerzo monumental para llegar ahí, solo llegan personas de un perfil de personalidad un tanto psicopática y muy ambiciosas. Y a esa después le importa un pepino salvar el Amazonas. Está pensando en la rivalidad que no, pero mirá que si me duermo un segundo me pasa a Bill Gates y tengo que ganar mi próximo billón porque... si querés, una pequeña salvedad, es Bill Gates, justo que lo usé como referencia, ¿no? Bill Gates, dentro de todo, bastante joven, se retiró de Microsoft, hizo una transición y hace mucho rato que vive gastando su fortuna a través de la fundación, tratando de combatir la malaria y una serie de cosas, que es un contraste muy grande con Steve Jobs, ¿no? O sea, siempre está como el Boca River en el mundo del emprendimiento, Jobs contra Gates. Y es re loco porque la gente tenía como una veneración absoluta por Jobs porque era carismático y despreciaba profundamente a Gates como nerd, cuando en realidad, si vos ves lo que hizo cada uno con su tiempo, su grado de generosidad, qué sé yo, Gates le dio 800 vueltas a Jobs y la gente se sigue poniendo la remera de Jobs y no de Gates. No, mismo Apple es un sistema cerrado que lógicamente no puede salir de ahí, si lo hicieron a propósito para que estés constantemente dentro de Apple. Pero entonces, ¿a quién le queda el espacio ese de repensar la humanidad desde el aspecto altruista, si no es, digamos, ni a los presidentes, ni a los que ya la hicieron y que no tienen que preocuparse de la guita? Yo creo en los cambios desde abajo, o sea, por ahí soy ingenuo, por ahí no sé si No. va a funcionar, pero o sea, yo soy muy escéptico respecto de la política, muy escéptico respecto de la buena voluntad de los que hacen política, muy escéptico respecto de que los empresarios vayan a cambiar el mundo y salvar el Amazonas, muy escéptico respecto de la responsabilidad social empresaria, de eso. Yo creo en el cambio individual y en la concientización. Y de nuevo, por ahí no voy a ningún lado, por ahí soy ingenuo, por ahí no tenemos salvación, por ahí sí, pero va por otro lado. Ahora, vos mirás, por ejemplo, todo el tema respecto de cambiar el uso de las redes, y yo no creo que Facebook va a ser la herramienta más amigable, no creo que los políticos le van a imponer a Facebook que la herramienta sea más amigable, creo que nosotros como usuarios podemos entender cuáles son las trampas y evitarlas. Me Santi, encanta. ¿y qué crees de toda la invasión de la tecnología en la privacidad? ¿Es algo que te asusta, te da miedo, te molesta? ¿Crees que se va a terminar haciendo algo más transparente o no? Mira, el anteúltimo episodio de mi podcast justo trata sobre eso. Y en el último tiempo me metí No lo mucho en ese escuché. tema. Hice un episodio, estoy por la temporada 9. El episodio 6 se llama Cazadores de tus datos, donde hablé muy en profundidad de cómo funciona la maquinaria para captación de datos personales, que tiene un montón de cosas que la mayoría de la gente no sabe y son bastante espeluznantes. Es largo para contarlo ahora acá, pero el que tenga ganas puede encontrarlo ahí. Ok. Em, para decirte el título, hay compañías que nunca escuchaste el nombre, no te estoy hablando de Facebook, Google, esas por supuesto, pero hay compañías que nunca en tu vida escuchaste el nombre que tienen 10.000 datos acerca de vos. 10.000. Y hice un jueguito para mi columna. Yo siempre hago encuestas antes de cada uno de estos episodios del podcast, donde a la gente le hice 4 preguntas. Le preguntaba, ¿te gusta más Rihanna o Eminem? O ninguno de los dos. Pero si tenés que elegir entre Rihanna y Eminem, ¿qué elegís? La segunda pregunta es cuán seguido usas crema humectante. Y la tercera pregunta es cuánto calzás. Y la cuarta era de qué sexo sos. Usando las 3 primeras preguntas, o sea, con solo 3 data points de cada persona, pude predecir el sexo con 93% de efectividad. Con 3 datos raros, inconexos, que parece que no tienen nada que ver con nada. Imagínate teniendo 10.000 datos acerca de vos, lo que saben. Entonces, sí, es un temón en el que me vengo metiendo cada vez más. Y la segunda parte de mi columna, que fue el episodio 7 de este año, se llama Bajo Vigilancia y tiene que ver con el uso que los gobiernos están haciendo de esa información, que es más espeluznante todavía, digamos, vamos bastante en la dirección de George Orwell y 1984, pero fíjate que el libro de 1984 imaginaba un dictador malvado que sometía a la gente por la Sí, fuerza. sí. Y hoy es mucho más sutil que eso. No hay que hace falta fuerza. Digo, nadie sería tan burdo de usar la fuerza cuando podés usar la manipulación.
Y mi último capítulo del podcast, para que veas, justo me agarrás con el tema que vengo más metido este año, es sobre la polarización política, que también es una manera de manipulación a partir del uso de datos personales. Yo hice el último capítulo de mi podcast, arranqué haciendo una trampa. Dando una cita que decía la Argentina está más dividida que nunca, la mayoría de las familias ya ni siquiera pueden hablar entre sí, no hay más manera de conciliar las posiciones extremas que se escuchan por todos lados. Y la trampa es que el texto no era sobre Argentina, era sobre Estados Unidos y yo había cambiado la palabra Argentina, pero si vos lo escuchabas aplicaba perfecto a la Argentina y podría haber tomado un texto de Brasil, un texto de Turquía, un texto de Polonia, un texto de Colombia. Esto está pasando en todos lados. Entonces, cuando vos ves un fenómeno en una multiplicidad de países democráticos con democracias distintas y tradiciones políticas muy distintas, todas viviendo el mismo fenómeno, tenés que preguntarte qué lo está causando. No es la personalidad de Macri o de Cristina, no es Bolsonaro, no. Hay algo que está causando esto, ¿qué es? Y tiene mucho que ver con la manipulación y los datos personales. Todo me termina más o menos llevando a los mismos lugares. Entonces sí, es un tema que me inquieta muchísimo. ¿Y cómo se combate? Porque en Estados Unidos después vemos que los que denuncian el espionaje del gobierno después terminan siendo perseguidos por el gobierno mismo. Entonces, ¿qué hacemos? A mí me da un cagazo bárbaro esto. Vas a tener que escuchar el próximo capítulo porque se va a tratar de eso. Ah, bueno, me encantó, me encantó. Che, Santi, yo sé que vos te tenés que Sí, ir, pero la verdad es que sos un capo. sí, La verdad me encanta escucharte. Me gusta mucho que dijiste que el poder está en el ser humano, en el individuo, que busque sus herramientas. Y yo tengo una última y después lo dejo a Javi para que cierre. no, yo después. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿La comodidad o la incomodidad? Bueno, gracias por lo de Capo y todas las cosas lindas que dijeron. No, bueno, Mira, después cortamos de grabar y te damos duro. dale. No, el slogan de mi blog, o sea, mi primera propiedad digital fue un blog que lo arranqué en 2008. El slogan de mi blog era tratando de vivir la vida fuera de la zona de confort. O sea, yo renuncié a OfficeNet porque estaba cómodo. Y a partir de ahí, cada vez que me encuentro cómodo, desconfío de la situación y trato de patear el tablero. O sea, yo creo que la comodidad es una trampa. Una trampa de la que trato de escaparme todo el tiempo para llevarme a mí mismo a enfrentar nuevos desafíos. Donde estoy cómodo, dejo de crecer. Bueno, espero que no te hayas sentido cómodo acá, lo único que voy a decir. Me pasearon por muchos temas, la verdad que estuvo linda la charla, les agradezco mucho. Bueno, te agradecemos nosotros. La verdad que para este espacio es un lujo tenerte acá. Eh, Parecías bastante cómodo yendo por los temas. La verdad que tenés una elocuencia bárbara para mostrar tus puntos de vista. Así que, nada, sabemos que estás muy ocupado en esta parte del año, así que de verdad te agradecemos de corazón que te hayas tomado este espacio para charlar con nosotros. Y bueno, ansío muchísimo ver tu próximo podcast. ¿Cuándo es? El martes creo que cae 17 de noviembre, en 2 semanas. Bueno, Excelente. Ahí Bueno, para el que estaremos lo en escuche va a ser raro, por ahí ya va a ser en el pasado, ¿no? Pero va a ser el episodio 9 de la temporada 9. ok. Me encanta, Spotify. Te buscamos ahí como Santi Bilinkis. Sí, exactamente. Bueno, vamos a Santi, despedir a la audiencia, ahora nos quedamos un segundito más despidiéndote a vos en privado. Gracias Santi por estar en este momento, gracias a la audiencia por acompañarnos una vez más, gracias Ale, y gracias, hasta la Javi. próxima para Bye todos. bye.